Estamos leyendo esta semana el primer libro y el segundo libro de los Macabeos, que no son dos libros distintos, no es la saga, el segundo es la saga del primero, el que sigue al primero. No, son dos autores distintos que nos cuentan la historia heroica de estos hermanos de una óptica distinta, ¿no? La segunda de Macabeo es desde el testimonio, ¿no? Ayer escuchamos el testimonio del anciano Eleazar, ¿sí? Y hoy escuchamos el testimonio de esta madre y de los 7 hijos de ella, ¿no? Todos jóvenes. Bueno, dice que la madre soportó el martirio de sus hijos en un solo día con entereza, con valentía, con fortaleza. Es la virtud de la fortaleza, es una de las 4 virtudes cardinales, ¿no? Lo primero que pensé cuando leí este texto hace 2 días fue, nosotros nos rompemos con cualquier cosa, con una mala mirada, con una calumnia, con un chisme, nos rompemos con cualquier cosa. Esta mujer es súper fuerte porque tiene una fe inmensa en Dios. Nosotros a veces somos pusilánimes, ¿no? Tenemos ánima pequeña. Pusilánimes quiere decir ánima pequeña, que es lo contrario a la virtud de la magnanimidad, ¿no? La magnanimidad es gente que piensa grande, que no se detiene ante las pequeñeces de los demás. Entonces la fortaleza, una de las 4 virtudes cardinales, es una virtud moral, o sea, de actos, se realiza, la fortaleza se nota. ¿Sí? Es un acto. Fulanito, sutanita es valiente, ¿no? Ante la muerte, ante el apetito irascible, ante los pensamientos locos, ante los tiranos en este caso, ¿no? Un tirano que quiere hacer lo que le da la regalada gana, ¿no? Y el virtuoso va a despreciar al tirano. Por eso el Antíoco Epífanes, recuerden Antíoco IV, Epífanes, él se hacía llamar Epífanes, Dios manifestado, aquí llegó Dios. Yo conozco a alguien que se cree el divino salvador del mundo. Sí, de verdad, no es broma. Se cree el divino salvador del mundo. Pues tiene sus intereses, sus cosas, pobrecito, ¿no? Bien. Este hombre pusilánime, de ánima pequeña, cree que la mujer lo está despreciando e insultando. Siempre sospechan de los demás, de los motivos de los demás, ¿sí? La gente pusilánime siempre sospecha de la gente grande. Esta mujer ni siquiera lo está nombrando. Lo que está haciendo es, ánimo mis hijos, entreguen su alma, vamos, que de todos modos nos vamos a morir, pero allá nos vamos a reunir. Qué confianza más bonita, ¿no? ¿Ustedes qué le dirían? Salven el pellejo, ¿verdad? ¿No es verdad? Y estas mujeres, no se rindan. Vamos a morir con fe, sin rendirse. Allá nos vamos a encontrar. Creen en la vida eterna, creen en la vida eterna. Creen en la vida nueva. El Señor nos dará la vida nueva. Les dará de nuevo el aliento y la vida por obedecer a sus santas leyes, por las que ustedes hoy se están sacrificando. Y el pusilánime de Antíoco Epífanes piensa que la mujer lo está despreciando e insultando. Nada que ver. Cuando uno se encuentre con gente pequeña, tiene que tener las actitudes de esta mujer. Ignorar a la gente pequeña y pensar en las cosas grandes. Pues nosotros a veces nos hacemos pequeños como ellos, ¿no? Me maldicen, yo maldigo. Me pegan, yo pego. Me calumnian, yo calumnio. Me dicen la verdad, yo miento. La gente pequeña, pusilánimes, hay un montón por todos lados. Esta virtud de la fortaleza nos permite vencer el miedo. No es que no tengamos miedo, es que lo vencemos en el nombre del Señor, que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén?
Dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Santo Tomás de Aquino que la resistencia es el acto principal de la fortaleza, de la entereza. La resistencia, ¿sabes qué? Esto que tú estás haciendo está mal y yo no voy a participar en esto. Eso es resistencia. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé esta virtud. Porque a veces participamos de cosas malas sin saberlo, sin estar totalmente enterados, sin conocer a las personas. Nos dejamos llevar por habladurías. Y olvidamos la justicia, porque aquí en la virtud de la fortaleza, decía Santo Tomás de Aquino, está intrínsecamente ligada a la justicia. O sea, cuando nosotros percibimos algo como injusto, lo resistimos. Qué bonito, ¿no? Que esta mujer le da lecciones de valentía y de lucidez a sus hijos. Y la actitud del tirano con el último muchacho, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es de halagar y de comprar. El tirano siempre quiere halagar. A mí no me gusta la gente que adula, que halaga. Ay, padre, usted es la eminencia número uno. Sé algunas cositas, otras no las sé. Eso que halagar a la gente, debemos de apreciar a la gente, claro que sí, pero no con halagos y adulaciones, porque eso te lo dicen hoy. A Jesús lo recibieron con cantos, viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y al día siguiente estaban diciendo crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces Antíoco IV Epífanes, la manifestación de Dios, es un corrupto, un perverso. Quiere halagar, o sea, el ego, nos quiere subir el ego y nos quiere comprar. Y este muchacho, debido a la valentía de su madre, porque esta es una catequesis valiente de su mamá. No nos mintamos, ustedes le dirían a su hijo, salve el pellejo, córrete. Que digan que es mejor que aquí corrió que aquí murió. ¿Sí, no es verdad? No, esta es una mujer que le da una catequesis sobre la vida eterna a sus hijos. Y dice, no ofendas a Dios, no ofendas a Dios. Prefiere mejor la muerte, pero no ofendas a Dios. Qué bonito, ¿no? Ojalá que nosotros podamos también pensar en esto. El Evangelio de Lucas en el capítulo 19 se refiere a un personaje real que fue a Roma a pedir la corona de esa tierra, ¿sí? Se llamaba Arquelao, creo, si no me equivoco, no estoy seguro, pero algo así, suena como Arquelao, algo así. Y fue un personaje real que era despreciado por la gente no lo quería. Por eso mandan una embajada al César diciendo, no lo nombren, ¿no? Y Jesús aprovecha esa historia que la gente la conocía, ¿no? Porque a veces pensamos que la gente no conoce nuestras cosas, ¿no? Nuestros intereses, nuestras ambiciones. La gente conocía que este Arquelao se llamaba así, quería, la gente sabía lo que quería, lo que buscaba y por qué había ido a Roma. Y Jesús aprovecha esa historia verdadera para contarnos otra parábola, ¿sí? La mezcla entre... Pues recuerden que las parábolas tienen mucho de veracidad, pueden ser verdaderas. Un padre tenía 2 hijos, pues bueno, eso puede ser verdadero, ¿verdad? Pues bueno, Arquelao manda a llamar a sus empleados, y ahí viene la creatividad de Jesús, ¿no? Le cuenta esta historia, y les da 10 monedas de mucho valor a cada uno. O sea, les reparte bendiciones a todos. Dios nos reparte bendiciones a todos. Esa es la cuestión de la historia. Y nosotros tenemos que saber multiplicar esas bendiciones. El texto aquí dice, inviertan el dinero.
Yo estuve chequeando hace 2 días el original griego y dice negocien. ¿Saben lo que es negociar, verdad? Negocien. Nosotros los cristianos le tenemos miedo al negocio. Por eso es que ponen inviertan. ¿Sí? Es como que suena distinto, ¿no es verdad? El negociante es alguien que se involucra, que le interesa además, que está metido hasta los tuétanos, porque sabe que si no le va bien, pierde. Y en este caso pierde las bendiciones. Dios te ha dado bendiciones. Si tú no las sabes acrecentar, si tú no las sabes comunicar, las vas a acabar perdiendo. Se le quitó la moneda al otro, al que le envolvió en un pañuelo. Y además el que le envolvió en un pañuelo tenía una idea de Dios nefasta, terrible. Era una caricatura de Dios. Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo. Pues te tuve miedo. ¿Ustedes le tienen miedo a Dios? Al diablo le tienen que tener miedo. Y a los diablos que andan por ahí, andan muchos diablos por ahí. Pero a Dios no. Sé que eres un hombre exigente, que reclamas lo que no has invertido y cosechas lo que no has sembrado. ¿Por qué no quiso invertir? Por miedo. ¿Por qué más? Por egoísta, ¿sí? Por holgazán tal vez también. Me contaba un señor que en su pueblo había un muchacho que era muy holgazán y que le decía hasta a su mamá, moveme las quijadas cuando se metió un mojado, moveme las quijadas, ¿no? Posiblemente era un cuento, pero hace sentido, ¿no? Porque hay gente que quiere que le mueven la quijada para que masquen, ¿no? Y el Señor lo declara un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Es que hubieras puesto mi dinero en el banco. Bueno, era dinero de él en realidad. Se lo había dado a él. Era costumbre esa. Esas son cosas que nosotros no entendemos. Porque cuando había alguien poderoso que tenía mucha plata, usualmente a la gente que le trabajaba más cercana le daba. Le daba, aquí está, llévate esto. No eran tan malos, pues, ponerlo de ese tamaño. Compartían un poquito. Y era dinero de él. Si él lo hubiera multiplicado, se hubiera quedado con eso. Y además le hubiera dado ciudades para gobernar, ¿no es verdad? Al primero le dio 10, al segundo le dio las 5, y a este, claro, porque él se excluyó solo. Deberíamos de revisarnos si tenemos miedo y escondemos las bendiciones, porque la idea de esta parábola es muy sencilla. El Señor nos ha dado bendiciones a todos, iguales. Recuerdan que en Mateo y en Marcos la parábola es distinta, ¿no? A uno le da más, a otro le da menos, y dice San Marcos, a cada uno según su capacidad. Pero aquí es igual, a todos le da bendiciones. La idea de Lucas es que Dios nos da bendiciones a todos. ¿Cuántos dicen amén? Y que tenemos que saber negociar esas bendiciones. Que vendrá el juez al final de los tiempos. Estamos trabajando ya la fiesta de Cristo Rey, ya viene el final de los tiempos. Ya viene el final del año litúrgico, entonces se insiste en esto. Entonces, pobrecito del servidor a quien el Señor encuentre holgazán, lleno de miedo, sin poder negociar la bendición que el Señor le ha dado, sin ser bendición para los otros, pues digamos eso, ¿no? Nosotros hemos recibido muchas bendiciones, la palabra, la Eucaristía, el bautismo, la fe, nuestra comunidad es una bendición, aunque allá hayan diablitos de vez en cuando, es una bendición. El que podamos caminar juntos. Hemos recibido muchas bendiciones y tenemos que saberlas acrecentar. ¿Cuántos dicen amén? Me encontré un texto del cardenal Carlos Martini, que fue arzobispo
de Milán. Es la diócesis más grande del mundo, Milán. Y este era un gran biblista, era un escriturista de primera línea, era un biblista grande. Y me encontré un artículo que me gustaría compartir con ustedes. Tal vez no leerlo, pero sí parafrasearlo, ¿no? Dice que a cada persona, dice él, se le da la alegría del Evangelio. O sea, la bendición que Dios nos da, está comentando esta parábola, ¿eh? La bendición que Dios nos da a todos es la alegría del Evangelio. Y al que tiene esta alegría del Evangelio, este tesoro, dice él, se le concederá discernimiento de todos los demás valores. Incluso descubriremos cosas buenas, dice él, en los paganos, en los ateos, en la gente que desprecia a Dios. Incluso con ellos encontraremos cosas buenas. Y entonces dice él que cuando se tiene la alegría del Evangelio en el corazón, podemos negociar sin timidez, sin tristeza, sin quejas, sin reticencias, decía él, sin reticencias, ¿eh? Incluso con alegría, porque conoceremos el valor de cada cosa, el valor de cada cosa que existe, de todas las cosas. Y entonces al que tiene la alegría del Evangelio, se le dará la intuición de la verdad, se le dará más, ¿eh? Se le dará más. Porque va a tener esta intuición de la verdad. Sabremos lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es real y lo que es falso, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Y por el contrario, dice él, al que no tenga esa alegría, se le quitará incluso lo poquito que tenga. Al que posee poca alegría por el Evangelio, se le irá yendo la capacidad de sus manos. Dice él, se le irá la capacidad de diálogo, se obstinará en la defensa a ultranza de lo poco que posee, se encerrará en sí mismo, entrará en pleito con los demás por defender lo poquito que tiene. Y decía el cardenal Martini, este es el drama de la sociedad actual. No tienen la alegría del Evangelio y entonces se vuelven cabezones y se ponen a defender lo indefendible. Y decía, la poca alegría del Evangelio, decía él, causa mezquindad y tristeza del bien del otro, del hermano. Nos llenamos de envidia y de egoísmo. Y envidiamos al otro, al que tiene, lo envidiamos, ¿no? Y decía algo, él muy profético, sobre la iglesia. Decía, la iglesia está llena de gente que tiene poca alegría del Evangelio, que solo piensa en sus planes clericales, en sus subidas de rango, ¿eh? Y también decía que la sociedad está llena, contaminada de todo esto. O sea, la iglesia y la sociedad. Y dice que esta poca alegría del Evangelio produce corazones encogidos. Qué fuerte, ¿no? Este es el cardenal Carlo Martini comentando este pasaje del Evangelio. Pues hermanos, que nosotros tengamos mucha alegría del Evangelio. Que podamos negociar estos talentos, contaminar a todo el mundo de nuestra alegría. Que no sospechemos de nuestros hermanos. Porque en nuestras carreras hay veces pisoteamos a mucha gente y no nos importa. Y entonces eso se te va a quitar. Eso poquito que defiendes a ultranza, se te va a quitar. Lo vas a perder. Y lo mejor es que tengamos una alegría inmensa. El Evangelio nos debe de llenar de una alegría tan inmensa
que podamos ser como la madre de estos 7 hermanos macabeos. Ánimo, hijos, vamos, adelante. Nunca le fallen a Dios, nunca le fallen a Dios. Den testimonio de su fe, incluso con la sangre. Qué bonito. Ojalá que nosotros podamos escuchar esta palabra de Dios hoy y vivirla. Amén. Amén.